Bueno, esto fue lo que descubrimos con mi colega Sherry Rowland en los años 70, y es que nos preguntamos qué les iba a pasar a ciertos compuestos industriales que no existen de manera natural. Son estos CFCs o clorofluorocarbonos, se llamaban compuestos milagrosos en su época, se inventaron para reemplazar compuestos tóxicos como el dióxido de azufre, el amoníaco, que se usaban en refrigeradores. Y pues causaron muchos problemas. Porque esos nuevos los podías aspirar. La propiedad importante de estos compuestos es que se convierten de líquidos a vapores muy fácilmente, y es lo que necesitan un refrigerante. Bueno, pues estos se estaban acumulando en la atmósfera y nos preguntamos qué podría pasar. Porque los podemos respirar, no pasa nada. Y pues lo que inferimos es que el problema es que son tan estables que pueden llegar a la estratosfera, donde se encuentra esta capa de ozono, y los compuestos directamente no la afectan, pero se descomponen precisamente por esta radiación ultravioleta, y los productos de descomposición, sobre todo los átomos de cloro, átomos de sí destruyen a la capa de ozono. Y es un proceso catalítico, o sea que cantidades pequeñas destruyen a grandes cantidades de ozono. Y cuando pues, nos dimos cuenta de esto, era una hipótesis, una predicción de lo que podía pasar. E iniciasteis esta especie de torrente de ideas a nivel planetario para que dejáramos de utilizar algunas de estas sustancias. Exactamente. ¿No? Pero el primer paso fue comprobar la hipótesis. O sea, ya con la comunidad científica se hicieron experimentos, y además la predicción que habíamos hecho no era muy precisa de dónde iba a ser el mayor efecto, pero la predicción pues efectivamente se materializó, y es que en una parte de la atmósfera desapareció casi en su totalidad el ozono en las alturas donde es más abundante, y es lo que llamamos el agujero en la capa de ozono, que ocurre nada más sobre la Antártida. Afortunadamente. Afortunadamente es donde la atmósfera es más fría, pero después se pudieron hacer experimentos muy definitivos que comprobaron pues con certidumbre que efectivamente eran estos CFCs o sus productos de descomposición los que ocasionaron este agujero que no existía antes. El agujero se generó en los años 80 y nosotros hicimos la predicción en los años 70. Ahora vamos a ver, ¿sigue habiendo o no sigue habiendo un agujero? Sí, decir, ¿sigue agujero dañada? Sigue dañada, y este agujero se genera en la primavera en el hemisferio sur, pero lo que esperamos es que desaparezca en las próximas décadas. ¿Por qué sigue habiendo? Porque estos CFCs que se emitieron sobre todo en el siglo pasado, pues permanecen en la atmósfera pues un siglo o más. Entonces estamos viendo el daño ocasionado por lo que ya se emitió, pero ya podemos medir con mucha certeza que ya empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque el acuerdo internacional, el llamado Protocolo de Montreal... ¿Ha servido de algo? Sí, porque ya no se producen industrialmente, o sea que sí ha tenido mucho éxito ese protocolo. ¿Qué pasaría si la capa de ozono desapareciera, no solo en la Antártida? Tendría un efecto gigantesco. En la vida, en los sistemas psicológicos y también en el clima, porque es parte pues, de la manera como funciona la atmósfera, de cómo se calienta la estratosfera. Existe por la capa de ozono, porque ahí aumenta la temperatura con la altura. O sea que es una parte muy importante del sistema natural de la atmósfera. Es curioso porque es realmente una de las pocas ocasiones en las que la voz de alarma de la comunidad científica alerta sobre un problema como este y se consigue un resultado. Decís vosotros, ¿no? Exacto. No ha sido aleatorio, ha sido realmente el resultado de una serie de acciones tomadas por los distintos gobiernos. Por eso es un precedente importante, porque no solamente es pues, decir que va a haber una crisis y que nos va a pasar cosas a todos, no, sino diseñar la solución. Es algo que podemos resolver y que pudimos convencer, ya no esto es parte de la ciencia, sino pues de la diplomacia internacional, pudimos convencer pues prácticamente a todos los países del planeta que se pusieran de acuerdo y se resolvió el problema. De manera que es un caso asombroso en donde la política de prevención, que yo siempre digo y mantengo, oye,
se está produciendo un colapso en el servicio de prestaciones de todo tipo, educativas, y eso no se puede solventar si no es con unas políticas de prevención muy acusadas. Este sería un caso del éxito, ¿no? Y de la necesidad de este tipo de políticas.